and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Bueno, pues acá estamos en el monologuista. El monologuista no tiene apuro, no tiene el propósito de forzar el brazo de la realidad. Nosotros pertenecemos a la realidad, un poco a los sueños también. Eso corre un poco por el rumor de cada uno. Los domingos, exactamente de 10 a 12, y posteriormente el domingo siempre por cultura, desde luego, desde 24 a 2, cuando ya empieza a nacer el día, en una noche y en horas muy curiosas y muy especiales, muy distintas a las otras. De manera que vamos a conversar aquí. Yo lo hago en este momento, lo estoy haciendo, en el momento lo estoy haciendo en este momento remoto, haciendo desde casa. A veces voy hasta el estudio los domingos a la mañana, poca gente. Son dos maneras diferentes, pero la llegada es la misma, la sensibilidad, la fuerza de la sangre, de la comunicación, y se utiliza como materia prima el pensamiento libre. El monologuista, los lunes de 10 a 12 y de 24 a 2, pues, y en otro ámbito, en otros sonidos, en otra recepción, tiene esa materia prima, el pensamiento libre. Porque el monologuista son 2 horas, es una experiencia que no ha habido, pero a mí me gusta hacerlo, por cierto, y sé que llega, porque la botella llega al náufrago en algún momento. No es necesario poner un prime time con grandes ruidos, no, ahí llega la botella, llega ya con las olas ya un poquito mansas, y llega la botella y ahí se produce la comunicación. Es pensamiento libre, porque el monologuista no tiene partido, no tiene gremio, no tiene correa, no tiene sobre, por supuesto, no tiene ver la verdad, como las cosas, la maravillosa forma de tener el oficio de estas cosas, de transcurrir la historia en el mismo momento en que lo está, en el momento donde son capturados. Y allí estamos, venimos para aquí, para allá, vamos a ver las cosas de verdad, sin las ataduras vanos, ¿no? Ya hubo muchas ataduras en el país.
Ahora hay mucho, pues, desde luego es una olla muy bullente, un inicio con el presidente libertario, un poco diverso. Yo creo que la democracia tiene a ciertos centímetros del liberalismo en cuanto a la democracia, sobre todo si se repique, tenemos una baja calidad de democracia, pero es el mejor sistema a lo largo de los siglos. Se aleja de la democracia un poco y transformarla en casta. Pero también poco a poco, con el trabajo, la lucha que siempre admite y define la lucha por las ideas, la lucha por una manera de entender las cosas, se suscitan estas cuestiones y se transforman también, poco a poco, en casta también, de alguna manera. De un presidente de una manera bastante diferente porque es explosivo, es de distintas maneras, y hubo algunas cosas que en ese momento dudaron un desierto por una traición, un desierto por pues, algún enjuague entre las sombras para que cambiaran unas cosas y otras, o quizás si hubiera un arreglo, un pacto con respecto a ficha limpia. El proyecto iniciado por Silvia Lospenato, que es la candidata para estos próximos días para la legislatura, pero resuena como un cuenco, como una enorme campana de iglesia en todo el ámbito. Se ha nacionalizado, iniciador de ficha limpia, de no pertenecer al poder legislativo, quienes hayan sido en 2 instancias condenadas. No puede ejercer ninguna representatividad del pueblo por medio del voto, no puede hacerse. Pero sin embargo cayó y se frustró. ¿Quién sabe dónde? Veremos. Ahora venimos. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let
this ever-changing world in which we live in makes you give in a cry. Say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let no vas a cruzar los Andes. Es una experiencia radial y de comunicación en términos generales, porque los distintos medios y los distintos digitales permiten la radio tradicional, directa, o reconectarme, volver a recuperar lo repetir o lo haber perdido, etcétera, y muchas maneras. Y está y qué sé yo, hay que estar arriba del jinete o aprenderlo o optar por una de esas opciones. Depende de la edad, del ánimo, de las ganas de saber, de saberse. Por Radio Cultura, por El Monologuista de 10 a 12 y de 24 a 2, se sustenta sobre el pensamiento libre. Nosotros no tenemos aquí ninguna afiliación aquí, nada. Debemos mirar, uno siempre también tiene una idea acerca de cómo es el mundo y cómo transcurren, pero nosotros, al transmitirlo, nosotros, al análisis, al anunciar, salen de quienes lo reciben. Allí es donde se sabe. Y estábamos en la brasa ardiente en el Senado, donde se daba ya como una ley que se iba a ser aprobada, y una sana ley, una magnífica ley, la de ficha limpia, la que no pudieran integrar como representantes de la democracia quienes se sentaran en una banca después de haber sido condenados por la justicia en 2 instancias. Es el caso clarísimo de este caso de Cristina, ¿no? En efecto, se daba pues como un hecho muy, como realmente como la realidad ya se habría hecho un hecho histórico, se anunciaba. En algún caso lo recuerdo a Adorni, candidato por la Libertad Avanza, por las legislaturas que ya vienen, y pues vocero del gobierno dijo que va a ser un día absolutamente histórico, lo sabía todo el mundo que iba a ser, efectivamente, que sí. Pero, habiendo senadores de Misiones, Paselaco es el gobernador de Misiones, pero el que manda y pone las cosas, es un verdadero caudillo, un verdadero hombre fuerte de la provincia, es Rovira, que tiene una buena relación con el gobierno y ha asignado fondos importantes también, y van a avisar que contra derribar la ficha limpia, pero a último momento se pronunciaron
por el no y se derrumbe en la casa el proyecto que lleva muchísimo tiempo, muchísimas veces, idas y vueltas, varias heridas en diputados también, como que estaba medio trabado, si no sabemos de uno, de otro y de qué manera, pero machucado, creo, para pasar al Senado y ver finalmente si finalmente se iba a convertir en ficha limpia. Y así estamos. Se produjo eso, la gran sorpresa y el gran estupor, la ficha limpia cayó estrepitosamente. Desde luego surgieron varias cuestiones, varios escenarios que vamos a ver. Sí, son segundos apenas. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world.
the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Oh, yeah. Pues en el monologuista con ficha limpia del Senado, frustración de no haberse alcanzado la ley de aquellos que por una condena doble en una instancia y en otra instancia, también en la instancia superior de la justicia, nuevamente una condena, ya no podía estar en el Parlamento, ni representantes del pueblo, ni ejercerlos en adelante, tampoco nunca. Hipótesis en este sentido. En la revista, en el diario, perdón, La Nación, que es una nación, por definición, un país serio que comprueba, el periodista Boer, firmado no solo por la opinión del diario, sino pues chequeado, rubricado por 8 fuentes que se había llegado a confirmar, dice el texto de La Nación, un llamado del presidente Javier Milei a Rovira, hombre fuerte de Misiones, frustrarlo. De esa manera, una cuestión, digamos, como la olvidada palabra de contubernio. Claro, eran los dos senadores, y que habían dicho que sí, que iban a aprobar la ley, y de pronto dio la vuelta como una tortilla, como de esos semi-malabaristas de los cocineros que a veces lo hacen, y nada más terminó la cuestión. Esa es una forma. Fueron defendidos, por ejemplo, Fernando Iglesias. Fernando Iglesias es un legislador de gran firmeza y de golpe, aún cuando esa firma y cuando las 8 fuentes confirmadas por el periodista Boer en La Nación decían que sí había una suerte de contacto, pacto, o lo que sea, para que la ficha no cayera, insiste en que esto no es, que es un envío envenenado para caer sobre la sombra de una sospecha. Aún así, de esa manera se lo mantuvo, y muchos otros también, pero entre los latigazos que a veces de golpe prepara su andanada de descalificaciones y de insultos, no los mencionó para este periodista Boer, que está firmado en la Nación como confirmado, insisto, de 8 fuentes
completamente confirmadas. Entonces, no fue para ellos como un mandril, nada, se dice absolutamente nada en esa cuestión. Desde luego que sí, se abstuvo de elegirlo, pero el presidente Javier Milei dijo simplemente por X, lamentable, como firme ellos, a la manera italiana, no chau, sino C-I-A-O, chao, otro, C-I-A-O, sí, lamentable. Es una de las hipótesis, y probablemente si fuera cierto, y si fuera lamentable lo que haya dicho el presidente de la nación, ha quedado la sombra de una sospecha. Esto ha quedado. Esto ha quedado. ¿Por qué razones? Pues son los que se urden en general para que se hubiera, por una maniobra política, la polarización entre Cristina, desgastada, donde se fortalece muy fuertemente en el conurbano, sobre todo, y hay bastantes intendencias también en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuidado con ojo, también, en lucha contra Kicillof. Allí pueden optarse por una suba mayor de lo que tenía a la tercera sección, donde no había ficha limpia de ninguna cuestión ni ninguna cuestión, porque en ese caso un con ficha limpia podría en el tercer distrito, en la tercera sección del conurbano, podía presentarse en algún cierto cargo relevante, pero podría mantenerse sus posiciones. Y al polarizar, esta es otra hipótesis, llegado el momento de los porotos, se pudiera ver desde la política estratégica del gobierno, la vieja política y la nueva política. Ciertamente, porque el caso de Cristina no lo conozco, he tenido una oportunidad por hacer con eso, hemos visto todo lo que ha ocurrido alrededor de la República Argentina, los bolsos, las rutas de construcción, los campos enormes de las Báez, los cuadernos, un verdadero desastre, la pandemia infernal, planteado por alguien, por un irresponsable, frívolo, sin estar a la altura de las cosas, convertidos a la Quinta de Olivos, residencia de los presidentes, como una especie de lugar pues sucio, con visitas y una especie de variedad de rutas que pasaban por el camino y que quería por ese día, y probablemente lo haya conseguido, aproximarse muchísimo, que sueñan un poco con la imaginación en general popular, y también con la Santa Esposa, ¿no? A quien se lo despreciaba. En estos gestos se veía especialmente, y probablemente haya golpeado. He escuchado, pues, se le escuchas desde la Casa Rosada con alguna otra de las amigas,
tontear en el sentido, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizar juegos que vengan y cómo, ni vengan, y todo desde la casa de gobierno con invitados, así, en fin, era una cuestión realmente que llegaba a algo como hubiera usado la cosa pública y el Estado para fines propios. Miles y miles de millones durante el periodo del kirchnerismo y en el último tramo de una manera de una manera casi insoportable. La manera de consagrarse como presidente de la República era pues exactamente por eso, por explicarse toda esa cuestión que huela muy mal y había en muchos estados sin terminar lo que se había prometido, las cosas, los desmanejos enormes. Habrá que ver, esto lo sabemos, pero no es el único argumento. Una vez consagrado por una bastante amplitud, por Milei con la ayuda de PRO, por supuesto, esto desde luego, aunque enfrentados entre ellos, discutiendo entre ellos, no han dejado de cerrar la cuestión para la provincia de Buenos Aires para que PRO y la Libertad Avanza están negociando los nombres, quién, quién decide, quién lo hace, quién va a estar a la cabeza, todo esto todavía está allí, a pesar de que hay distancias y distancias ásperas. Ahora
the night, waiting for the day. Strange, he shadows me back home. Footsteps echo on the stone. Rainy nights on Hoffman Boulevard. Parisian music drifting from the bar. Tu cherches quoi? Raconterai la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. Dance in bars and restaurants. Home with anyone who wants. Strange, he's standing there alone. Staring eyes chill me to the bone. Dans sa chambre, Joël et sa valise. On regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Joël est barré. Claro, aquí en el monologuista, aquí en Radio Cultura, nos deslizamos por la realidad y una filtra de sueños. También cada uno mira cómo es lo alrededor, cómo sería el mundo. Eso, pero nosotros no venimos a forzar el mundo ni a arreglar el mundo, contar en la medida en que se considere el hecho de que pues todo lo que viene delante, nuestro país, la Argentina, donde está efectivamente envuelto en un planeta donde está destacándose con crujidos una manera de ser donde los sueños se habían derrumbado, la relación de los derechos humanos, las Naciones Humanas, las organizaciones, todo aquello, reducirse, volverse a cada uno con sus naciones antifóbicas de lo global, etcétera, y con unos enfrentamientos
de diversos lugares en el mundo donde pueden temblar, y otras veces pues veremos cómo adaptarse darwinianamente. Pero aquí estábamos con ficha limpia y la frustración, que era francamente era un vestido de medida para Cristina, porque efectivamente todo esto ha cometido realmente, nuevamente cosas inmensas, el haber apropiado de un país y manejarlo de una manera pues, pues verdaderamente colosal, increíble, los ojos vistos. Otra cuestión de haber hecho como el vestido de medida de ficha libre, pues nada, no se hizo. No se tomaron las medidas para hacer esa medida. Iban a clamar los clarines, pero no. Y sin embargo el presidente Milei dijo, lamentable, chao. Eso sí, eso tampoco debe dejarse de lado acá en el monologuista los domingos de 10 a 11 y de 24 a 2 y por Radio Cultura, que posteriormente soltó el vendaval de insultos, descalificaciones, motes ridículos contra el periodismo. Es más, se subió expresamente a decir que subir el odio hacia el periodismo. A mí me parece lamentable, pero a lo mejor es no solamente la visión del carácter volcánico del economista y presidente Milei, sino también el diseño estratégico, de vez en cuando descargar brutal. Interminablemente se emitieron en la emisión del Gordo Dan, uno de los manejadores de la comunicación a través de las redes, su emisión llamada Carajo, pero fueron muchísimos, fueron desde Schenkman, María Laura Santillán, Pañi, a quien se le ha agregado también una nueva causa en lo penal, y algunos más. En efecto, con muchos, y por momentos también habría que decir, bajando un nivel, como un cierto arte de salir, de descalificar, que como un juego se diría, pero un juego peligroso, un juego tremendo. Incluso el ministro Caputo, que un poco también subió al barco, como los de Buquebús, como muchas veces ocurre con nosotros, dijo que el periodismo tiene que ser, que va a ser extinguido. Y bueno, no tiene ningún sentido. En realidad muchísimos jefes de gobierno o el poder mismo, ya con la dictadura directamente, simplemente se suprimían cualquier rasgo de libertad, de pequeña hebra, en ese sentido, y a veces con resultados realmente fúnebres y tristes y de recuerdo atroz, pero en realidad han reaccionado muchas veces contra los medios de expresión y quienes algunas firmas o se reprueban con durísima. Esta vez fueron muchísimos minutos en el Gordo Dan, con algunos alrededor que
chaleaban, se dirían, en el flamenco, ole, 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 y bien, y sol, y dale, sí, media hora por lo menos. Hay que meterlo en Clopelia, habría que llevarlo al Guinness, pero está ahí. No se podría incluso balancearse entre la erupción del carácter y lo ya labrado y premeditado, lo que estamos viendo en este momento como una manera también de acción política. En ese momento, desde luego. Habrá quizás también como la preocupación por la comisión investigadora del legislativo, cuando Perón decía como para aclarar nada hay que hacer una comisión investigadora, eso finalmente podría llegar, pero ahí eso preocupa porque va más allá, lleva hasta los Estados Unidos también, con denuncias y cosas y demás. Podría ser esto también, un poco de bajar un poco la temperatura de Libra, donde no concurrieron a la comisión investigadora del caso Libra, ni el ministro de Justicia, ni la secretaria general, gran influencia, Karina Milei, ni tampoco el presidente, desde luego, ni hablar, que contrabalancea un poco aquello de no forzar pues, maniobra fuerte en el sentido del libro y dejar caer al suelo con ficha limpia. Y por último, llamar a aquello que ya hemos anunciado en despejar un camino entre polarización del kirchnerismo, que es realmente abrumadoramente destructivo y tremendo a lo largo, y la nueva política representada por el arranque desde el principio Milei. Puede ser un diseño de esa manera, un poco más alejado, pero no al infinito. Las cosas corren rápido y el tiempo va metamorfándose en los hechos una y otra vez. Pero claro, todo el desastre y a la vista que significó con la obra pública, con los cuadernos, con el convento, aquella que fue una cosa que no se puede explicar cómo se llevó todos esos bolsos de millones de dólares. En ese momento había una luz, cómo se hacía las miles de hectáreas convertidas en cascos increíbles, con las casas magníficas, con gran diseño de afuera y por dentro, y qué sé yo, nadie se habitaban y se adueñaban de todo aquello. En fin, hay mucho de aquello que llegó quizás a un clímax, a una podredumbre que fue urdiéndose a lo largo de años y años y años y años de autodestructiva para nosotros, los normales, los que vamos por el camino. Y miramos, uno prefiere, bueno, que prefiere la nueva política, claro, desde luego.
Pero no es el único argumento, porque entonces seríamos que vamos a cambiar lo otro, a dar resultados, ha dado algunos resultados con respecto a la inflación, con respecto al ajuste fiscal, todas esas cosas que fluyen desde el principio, pero el observatorio y el estudio que se hace de imagen de Javier Milei ha recibido 10 veces, las últimas veces, no con grandes derrumbes, pero con embajada, que también debe recobrarse, todavía se mantiene alto, porque el gasto del poder es muy rápido, todavía está Milei allí, y en lo alto todavía, pero todavía falta mucho. A ver, para no quedarme y no quedarse en lo anterior, que fue catastrófico y delictivo, y agregar más cosas, porque si no a un reduccionismo que sería pues de menor calidad de nuestras mentes, aunque nuestras mentes no pueden brillar con luz enceguecedora, hay que agregar algunas cosas, no podemos decir aquello de antes o esto de hombre nada más, que esto sería verdaderamente reducir, jibarizar toda la cuestión en el caso. Ahora venimos. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Bueno, pues acá estamos en el monologuista. El monologuista no tiene apuro, no tiene el propósito de forzar el brazo de la realidad. Nosotros pertenecemos a la realidad, un poco a los sueños también. Eso corre un poco por el rumor de cada uno. Los domingos, exactamente de 10 a 12, y posteriormente el domingo siempre por cultura, desde luego, desde 24 a 2, cuando ya empiezan a hacer el día, en una noche y en horas muy curiosas, y muy especiales, muy distintas a las otras. De manera que vamos a conversar aquí. Yo lo hago en este momento, lo estoy haciendo, en el momento lo estoy haciendo en este momento remoto, haciendo desde casa. A veces voy hasta el estudio los domingos a la mañana, poca gente. Son dos maneras diferentes, pero la llegada es la misma, la sensibilidad, la fuerza de la sangre, de la comunicación, y se utiliza como materia prima
el pensamiento libre. El monologuista los lunes de 10 a 12 y de 24 a 2, pues, y en otro ámbito, otros sonidos, en otra recepción, tiene esa materia prima, el pensamiento libre. Porque el monologuista son 2 horas, es una experiencia que no ha habido, pero a mí me gusta hacerlo, por cierto, y sé que llega, porque la botella llega al náufrago en algún momento. No es necesario poner un prime time con grandes ruidos, no, ahí llega la botella, llega ya con las olas ya un poquito mansas y llega la botella y ahí se produce la comunicación. Es pensamiento libre porque el monologuista no tiene partido, no tiene gremio, no tiene correa, no tiene sobre, por supuesto, no tiene ver la verdad, como las cosas, la maravillosa forma de tener el oficio de estas cosas, de transcurrir la historia en el mismo momento en que lo está, en el momento donde son capturados. Y allí estamos, venimos para aquí, para allá, vamos a ver las cosas de verdad, sin las ataduras vanos, ¿no? Ya hubo muchas ataduras en el país. Ahora hay mucho, pues, desde luego es una olla muy bullente, un inicio con el presidente libertario, un poco diverso. Yo creo que la democracia tiene a ciertos centímetros del liberalismo en cuanto a la democracia, sobre todo si se repique, tenemos una baja calidad de democracia, pero es el mejor sistema a lo largo de los siglos. Se aleja de la democracia un poco y transformarla en casta, pero también poco a poco, con el trabajo, la lucha que siempre admite y define la lucha por las ideas, la lucha por una manera de entender las cosas, se suscitan estas cuestiones y se transforman también, poco a poco, en casta también, de alguna manera. De un presidente de una manera bastante diferente porque es explosivo, es de distintas maneras, y hubo algunas cosas que en ese momento dudaron un desierto por una traición, un desierto por pues, algún enjuague entre las sombras para que cambiaran unas cosas y otras, o quizás si hubiera un arreglo, un pacto con respecto a ficha limpia. El proyecto iniciado por Silvia Lospenato, que es la candidata para estos próximos días para la legislatura, pero resuena como un cuenco, como una enorme campana de iglesia en todo el ámbito. Se ha nacionalizado, iniciador de ficha limpia, de no pertenecer al poder legislativo,
quienes hayan sido en 2 instancias condenadas, no puede ejercer ninguna representatividad del pueblo por medio del voto, no puede hacerse. Pero sin embargo cayó y se frustró. ¿Quién sabe dónde? Veremos. Ahora venimos. Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, que aquella mañana pude contemplar las olas de la caleta que explota quieta rompían contra las rocas de aquel paseo y al bamboleo de aquellas bocas que ahí le llaman el malecón. Y había coches de caballos y era por mayo, sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían ahí, tierra mía, desde mi Cádiz el mismo sol, el son de los puertos, dulzor de guayaba, calabaza, huerto, que aún pregunto quién me los cantaba, que yo tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía, donde he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana, que apareció en mi ventana y de La Habana colonial, toca ahí la catedral, la Viña y el Mentidero, y verán que no exagero, si al cantar La Habanera repito, La Habana es caí como negrito, caí La Habana con más salero. Verán que tengo mi alma en La Habana, no se me puede olvidar. Canto un tango y es una habanera, la misma manera, tan dulce y galana y al mismo compás. Por la parte del Caribe así se escribe, cuando una canción de amores, canción tan linda, se la dedican los trovadores a una muchacha, a una ciudad. Y yo, Cádiz, te dedico y te lo explico, porque te canto este tango que sabe a mango, de esta manera, esta manera, de piriñaca y de carnaval, son de chirigota, sabor de melaza, Guantánamo y rota, que lo canta ya un coro en la plaza, que yo tengo un amor en La Habana y el otro en Andalucía, donde he visto yo a ti, tierra mía, más cerca que en la mañana, que apareció en mi ventana y de La Habana colonial, toca ahí la catedral, la Viña y el Mentidero, y verán que no exagero, si al cantar La Habanera repito, La Habana es caí como negrito, caí La Habana con más salero, La Habana es caí como negrito, caí La Habana con más salero. El monologuista con ficha limpia del Senado, frustración de no haberse alcanzado la ley de aquellos que
por una condena doble en una instancia y en otra instancia, también en la instancia superior de la justicia, nuevamente una condena, ya no podía estar en el Parlamento, ni representantes del pueblo, ni ejercerlos en adelante, tampoco nunca. Hipótesis en este sentido. En la revista, en el diario, perdón, La Nación, que es una nación, por definición, un país serio que comprueba, el periodista Boer, firmado no solo por la opinión del diario, sino pues chequeado, rubricado por 8 fuentes que se había llegado a confirmar, dice el texto de La Nación, un llamado del presidente Javier Milei a Rovira, hombre fuerte de Misiones, frustrarlo de esa manera, una cuestión, digamos, como la olvidada palabra de contubernio. Claro, eran los dos senadores, y que habían dicho que sí, que iban a aprobar la ley, y de pronto dio la vuelta como una tortilla, como de esos semi-malabaristas de los cocineros que a veces lo hacen, y nada más terminó la cuestión. Esa es una forma. Fueron defendidos, por ejemplo, Fernando Iglesias. Fernando Iglesias es un legislador de gran firmeza y de golpe, aún cuando esa firma y cuando las 8 fuentes confirmadas por el periodista Boer en La Nación decían que sí había una suerte de contacto, pacto, o lo que sea, para que la ficha no cayera, insiste en que esto no es, que es un envío envenenado para caer sobre la sombra de una sospecha. Aún así, de esa manera se lo mantuvo, y muchos otros también, pero entre los latigazos que a veces de golpe prepara su andanada de descalificaciones y de insultos, no los mencionó para este periodista Boer, que está firmado en la Nación como confirmado, insisto, de 8 fuentes completamente confirmadas. Entonces, no fue para ellos como un mandril, nada, no se dice absolutamente nada en esa cuestión. Desde luego que sí, se abstuvo de decirlo, pero el presidente Javier Milei dijo simplemente por X, lamentable, como firme ellos a la manera italiana, no chau, sino C-I-A-O, chao, C-I-A-O, sí, lamentable. Es una de las hipótesis, y probablemente si fuera cierto, y si fuera lamentable lo que haya dicho el presidente de la Nación, ha quedado la sombra de una sospecha. Esto ha quedado. ¿Por qué razones? Pues son los que se urden en general.
para que se hubiera, por una maniobra política, la polarización entre Cristina, desgastada, ¿sí? Donde se fortalece muy fuertemente en el conurbano, sobre todo, y hay bastantes intendencias también en el interior de la provincia de Buenos Aires, cuidado con ojo, también, en lucha contra Kicillof. Allí pueden optarse por una suba mayor de lo que tenía a la tercera sección, donde no había ficha limpia de ninguna cuestión ni ninguna cuestión, porque en ese caso un confesión limpia podría en el tercer distrito, en la tercera sección del conurbano, podía presentarse en algún cierto cargo relevante, pero podría mantenerse sus posiciones. Y al polarizar, esta es otra hipótesis, llegado el momento de los porotos, se pudiera ver desde la política estratégica del gobierno, la vieja política y la nueva política. Ciertamente, porque el caso de Cristina no lo conozco, he tenido una oportunidad por hacer con eso, hemos visto todo lo que ha ocurrido alrededor de la República Argentina, los bolsos, las rutas de construcción, los campos enormes de Lázaro Báez, los cuadernos, un verdadero desastre, la pandemia infernal, planteado por alguien, por un irresponsable, frívolo, sin estar a la altura de las cosas, convertido a la Quinta de Olivos, residencia de los presidentes, como una especie de lugar pues sucio, con visitas y una especie de variedad de rutas que pasaban por el camino y que quería por ese día, y probablemente lo haya conseguido, aproximarse muchísimo, que sueñan un poco con la imaginación en general popular, y también con la Santa Esposa, ¿no? A quien se lo despreciaba. En estos gestos se veía especialmente, y probablemente haya golpeado. Han escuchado, pues, se escuchas desde la Casa Rosada con alguna otra de las amigas, tontear en el sentido, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a organizar juegos que vengan, y cómo, ni vengan, y todo desde la casa de gobierno, con invitados así, en fin, era una cuestión realmente que llegaba a algo como hubiera usado la cosa pública y el Estado para fines propios, miles y miles de millones durante el periodo de kirchnerismo y en el último tramo, de una manera de una manera casi insoportable. La manera de consagrarse como presidente de la República era pues exactamente por eso, por explicarse toda esa cuestión que huela muy mal, y había en muchos estados sin terminar lo que se había prometido, las cosas, los desmanejos enormes. Habrá que ver, esto lo sabemos.
pero no es el único argumento. Una vez consagrado por una bastante amplitud, por Milei con la ayuda de Pro, por supuesto, esto desde luego, aunque enfrentados entre ellos, discutiendo entre ellos, no han dejado de cerrar la cuestión para la provincia de Buenos Aires, para que Pro y la Libertad Avanza están negociando los nombres, quién decide, quién lo hace, quién va a estar a la cabeza. Todo esto todavía está allí, a pesar de que hay distancias y distancias ásperas. Ahora venimos. ¿Nos vamos o nos quedamos? ¡Vámonos ya! ¡Vamos! Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, y un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Como ahora ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamás. Sarandonga, y nos vamos a comer. Sarandonga, y un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Yo no como más judía porque me sienta muy mal. Yo no como más judía porque me sienta muy mal. Y luego dice la gente, prima, come bobería. Ay, nos vamos a comer yo un arroz con bacalao. Y en lo alto del puerto, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Always like my night. Always like. Wait, wait, but no, see, always like night by side. Los gitanos y los payos en gracia se dan la mano, con alegría y muy cante, nos queremos como hermanos. Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado, pero la rumba es la madre, ya, todos les cantamos. Ay, sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Esta vida hay que beberla en sorbitos de cristal. Esta vida hay que beberla en sorbitos de cristal. Un sorbito por nosotros y otro por lo que no están. Nos vamos a comer un arroz con bacalao. Y en lo alto del puerto, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Ay, 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 nos vamos a comer un arroz con bacalao. Que en lo alto del puerto, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, oh, ya me cantar. Así se cantan los gitanos. Sí, 2 horas. Sí, lo hacemos de una manera pues, que no había antes. No vas a cruzar los Andes. Es una experiencia
radial y de comunicación en términos generales, porque los distintos medios y los distintos digitales permiten la radio tradicional, directa, o conectarme, reconectarme, volver a recuperar lo repetir o lo haber perdido, etcétera, hay muchas maneras y está muy, y qué sé yo, hay que estar arriba del jinete o aprenderlo o optar por una de esas opciones. Depende de la edad, del ánimo, de las ganas de saber, de saberse. Por Radio Cultura, por el monologuista de 10 a 12 y de 24 a 2, se sustenta sobre el pensamiento libre. Nosotros no tenemos aquí ninguna afiliación, aquí, nada. Tenemos mirar, mostrar. Uno siempre también tiene una idea acerca de cómo es el mundo y cómo transcurren, pero nosotros, al transmitirlo, nosotros al análisis, al anunciar, salen de quienes lo reciben. Allí es donde se sabe. Y estábamos en la brasa ardiente en el Senado, donde se daba ya como una ley que se iba a ser aprobada, y una sana ley, una magnífica ley, la de ficha limpia, a quienes no pudieran integrar como representantes de la democracia, quienes se sentaran en una banca después de haber sido condenados por la justicia en 2 instancias. Es el caso clarísimo de este caso de Cristina, ¿no? En efecto, se daba pues como un hecho muy, como realmente como la realidad ya se habría hecho un hecho histórico, se anunciaba. En algún caso lo recuerdo a Adorni, candidato por la Libertad Avanza, por las legislaturas que ya vienen, y pues vocero del gobierno, dijo que va a ser un día absolutamente histórico, lo sabía todo el mundo que iba a ser, efectivamente, que sí. Pero, habiendo senadores de Misiones, Acelaco es el gobernador de Misiones, pero el que manda y pone las cosas, es un verdadero caudillo, un verdadero hombre fuerte de la provincia, es Rovira, que tiene una buena relación con el gobierno y ha asignado fondos importantes también, iban a avisar que contra derribar la ficha limpia, pero a último momento se pronunciaron por el no y se derrumbe en la casa el proyecto, que lleva muchísimo tiempo, muchísimas veces, idas y vueltas, varias heridas en diputados también, como que estaba medio trabado, si no sabemos de uno, de otro y de qué manera, pero machucado aquello para pasar al Senado y ver finalmente si finalmente se iba a convertir en ficha limpia. Y así estamos. Se produjo eso, la gran sorpresa y gran estupor. La ficha limpia cayó
estrepitosamente. Desde luego, surgieron varias cuestiones, varios escenarios que vamos a ver. Sí, son segundos apenas. Va un suspiro, por favor, un suspiro aquí. En la música, Count Basie, una de las grandes orquestas, el Conde Basie, Count Basie, tenía uno de los directores que prefería Frank Sinatra, por cierto. Algunos de ellos, muy poquitos, con una respiración muy, con numerosísimos músicos y secciones para unirse en una respiración extraordinaria que acompañara a este mítico cantante que en algún momento, según Guy Tales, un famoso periodista, fue uno de los hombres más poderosos del mundo, Frank Sinatra. Entonces vamos a Frank Sinatra en su esplendor, por supuesto, con la orquesta de Count Basie, Fly Me to the Moon. También se llama In Other Words, en otras palabras. In other words, exacto. Fly Me to the Moon, Sinatra y Count Basie. Cae una pequeña gota de silencio. Y después la música. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Walking through a party in the county jail. The prison band was there and they began to wail. The band was jumping and the drum began to swing. You should have heard this knocked out jailbird sing. Let it rock. Everybody let it rock. Everybody in the whole cell block was dancing to the jailhouse rock. Spider Murphy played his tenor saxophone. Little Joe was blowing on the slide trombone. The drummer boy from Illinois would crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let it rock.
Bueno, pues acá estamos en el monologuista. El monologuista no tiene apuro, no tiene el propósito de forzar el brazo de la realidad. Nosotros pertenecemos a la realidad, un poco a los sueños también. Eso corre un poco por el rumor de cada uno. Los domingos, exactamente de 10 a 12, y posteriormente el domingo siempre por cultura, desde luego, desde 24 a 2, cuando ya empiezan a hacer el día, en una noche y en horas muy curiosas, y muy especiales, muy distintas a las otras. De manera que vamos a conversar aquí. Yo lo hago en este momento, lo estoy haciendo, en el momento lo estoy haciendo en este momento remoto, haciendo desde casa. A veces voy hasta el estudio los domingos a la mañana, poca gente. Son dos maneras diferentes, pero la llegada es la misma, la sensibilidad, la fuerza de la sangre, de la comunicación, y se utiliza como materia prima el pensamiento libre. El monologuista, los lunes de 10 a 12 y de 24 a 2, pues, y en otro ámbito, en otros sonidos, en otra recepción, tiene esa materia prima, el pensamiento libre. Porque el monologuista son 2 horas, es una experiencia que no ha habido, pero a mí me gusta hacerlo, por cierto, y sé que llega, porque la botella llega al náufrago en algún momento. No es necesario poner un prime time con grandes ruidos, no, ahí llega la botella, llega ya con las olas ya un poquito mansas, y llega la botella, y ahí se produce la comunicación. Es pensamiento libre, porque el monologuista no tiene partido, no tiene gremio, no tiene correa, no tiene sobre, por supuesto, no tiene ver la verdad, como las cosas, la maravillosa forma de tener el oficio de estas cosas, de transcurrir la historia en el mismo momento en que lo está, en el momento donde son capturados. Y allí estamos, venimos para aquí, para allá, vamos a ver las cosas de verdad, sin las ataduras vanos, ¿no? Ya hubo muchas ataduras en el país. Ahora hay mucho, pues, desde luego es una olla muy bullente, un inicio con el presidente libertario, un poco diverso. Yo creo que la democracia tiene a ciertos centímetros del liberalismo en cuanto a la democracia, sobre todo si se repique. Tenemos una baja calidad de democracia, pero es el mejor sistema a lo largo de los siglos. Se aleja de la democracia un poco y transformarla en casta, pero también poco a poco, con
trabajo, la lucha que siempre admite y define la lucha por las ideas, la lucha por una manera de entender las cosas, se suscitan estas cuestiones y se transforman también, poco a poco, en casta también, de alguna manera. Era de un presidente de una manera bastante diferente porque es explosivo, es de distintas maneras, y hubo algunas cosas que en ese momento dudaron un desierto por una tradición, un desierto por pues, algún enjuague entre las sombras para que cambiaran unas cosas y otras, o quizás si hubiera un arreglo, un pacto con respecto a ficha limpia. El proyecto iniciado por Silvia Los Penato, que es la candidata para estos próximos días para la legislatura, pero resuena como un cuenco, como una enorme campana de iglesia en todo el ámbito. Se ha nacionalizado, iniciador de ficha limpia, de no pertenecer al poder legislativo, quienes hayan sido en 2 instancias condenadas, no puede ejercer ninguna representatividad del pueblo por medio del voto, no puede hacerse. Pero sin embargo cayó y se frustró. ¿Quién sabe dónde? Veremos. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuya es su vida, tuyo es su querer, bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel, sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errarte en las sombras te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi piel. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo
que lloro otra vez.